Buenas tardes también a todos los virtuales. Bienvenidos a esta tarde de nuestro simposio, en el que comenzaremos con la conferencia El valor espiritual y bíblico de Laudato Si como método, lo cual será brindado por el padre Guillermo Sarasa, Luis Guillermo Sarasa. Luis Guillermo es doctor en teología por la Pontificia Universidad Javeriana, o sea, esta universidad que nos acoge, licenciado en Ciencias Bíblicas por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, bachiller en Teología y bachiller en Teología, la primera por la Universidad Gregoriana y la segunda por la Universidad Javeriana. Tiene estudios en Psicopedagogía por la Universidad de París y licenciado en Educación, Lenguas Modernas por la Universidad de Caldas. Desempeñó diversos cargos en nuestra provincia, como profesor ordinario de la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana, director del Departamento de la Universidad de Teología, decano de la Facultad de Teología, vicerrector del medio universitario y actualmente director del CIRE. Tiene varias publicaciones en distintas revistas y allí también su tesis que está publicada y la podemos conseguir acá afuera, ¿no? Creo que sí la vi. Así que bueno, Guillermo, muchas gracias, bienvenido y buenas tardes para todos. Este título responde a un trabajo que hace algunos años presenté en la Comisión Teológica de los Jesuitas en América Latina, que está presente el padre Víctor, que en aquel entonces tuvo que leer ese documento y siempre nos reuníamos un poco para corregir, no para adornar, sino sobre todo para hacer más valioso lo que vamos escribiendo, que es el objetivo de ese grupo en América Latina. Yo todavía no publiqué este artículo y por eso lo quiero compartir con ustedes, así que al padre Víctor lo invito a una sana repetición ignaciana. De todos modos, las correcciones que ustedes todos me hicieron, creo que las integré, y también con la aparición de la exhortación apostólica Laudate Deum, yo creo que hubo un recorderis de Laudato Si y del propósito de Laudato Si. Me voy a centrar un poco en el método y la metodología. Nosotros los que acompañamos ejercicios espirituales siempre estamos preguntándonos cómo damos los puntos, cómo damos los ejercicios, cómo acompañamos a distintos grupos, porque tenemos un grupo de jóvenes y después tenemos un grupo de religiosas y después un grupo de gente que hace ejercicios cada año, después nos encontramos con personas que han hecho un recorrido espiritual largo y profundo, y entonces siempre uno como acompañante de ejercicios se está preguntando cómo doy los puntos, cómo es mi método. Creo que con la presentación de esta encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, y sobre todo con ese colofón que ha sido Laudate Deum del año pasado, el Papa Francisco inauguró, creo yo, una nueva etapa en la metodología y presentación de los documentos magisteriales prioritarios. Uno es una encíclica, documento principalísimo de la Iglesia, el otro una exhortación apostólica, que es un documento de otro rango distinto y que conectado con Laudato Si era recordarnos, y de ahí todas estas impresiones del mismo Papa Francisco cuando dice: les he presentado esto, como les dije esta mañana, les he presentado Laudato Si, la han estudiado, la han difundido y ciertamente la compañía se ha fijado en esto. De hecho, es muy interesante también que entre las 4 preferencias apostólicas de la Compañía de Jesús
esté el cuidado de la casa común, que está en estrechísima relación con estos dos documentos. Tanto el tema como el método y su forma final creo que son indicios inconfundibles de una nueva mentalidad, un nuevo raciocinio y un modo de proceder particular afín a la hermenéutica teológica latinoamericana y a la espiritualidad ignaciana, especialmente en los ejercicios espirituales. Y por último, del discernimiento. Creo que tanto en Laudato Si como en Laudate Deum hay un talante metodológico desde todo punto de vista nuevo. Las verdades no proceden de arriba, ni los análisis iniciales corresponden a enunciaciones dogmáticas o a complejos sistemas de carácter formal. Los principios doctrinales no abren la discusión, dejando por sentado desde el comienzo lo que se deduce de ellos. No hay apelación a las leyes divinas como fuente del derecho. En cambio, hay afirmaciones muy contundentes, yo diría anatemas explícitos e implícitos, que han dejado perplejos a los poderosos. Muchos de aquellos que tienen más recursos y poder económico o político parecen concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas o en ocultar los síntomas, tratando solo de reducir algunos impactos negativos del cambio climático. Pero muchos síntomas indican que esos efectos podrán ser cada vez peores si continuamos con los actuales modelos de producción y de consumo. Laudato Si número 26. O dice en el número 32, los recursos de la tierra también están siendo depredados a causa de formas inmediatistas de entender la economía y la actividad comercial y productiva. U otra, existen propuestas de internacionalización de la Amazonía que solo sirven a los intereses económicos de las corporaciones transnacionales. Yo podría seguir citando Laudato Si, y todas esas son realmente denuncias, como lo decía esta mañana Aníbal. Desde los profetas se está denunciando lo que estamos haciendo con este planeta. Sería reducido a afirmar que la impronta latinoamericana que tiene Francisco le hace portador de una teología y una hermenéutica que incluyen ambas, un método preciso y único, capaz de ser transmitido en fórmulas, pasos, técnicas, estadios. Francisco posee mejor una formación determinada que lo hace tener un modo de proceder que conlleva métodos, metodologías, acercamientos, aproximaciones y sobre todo una espiritualidad. En la entrevista que el Papa le dio a Antonio Spadaro, recién nombrado, dijo sobre el discernimiento: un discernimiento requiere tiempo. Son muchos, por poner un ejemplo, los que creen que los cambios y las reformas pueden llegar en un tiempo breve. Yo soy de la opinión de que se necesita tiempo para poner las bases de un cambio verdadero y eficaz. Se trata del tiempo del discernimiento, y a veces, por el contrario, el discernimiento nos empuja a hacer ya lo que inicialmente pensábamos dejar para más adelante. Es lo que me ha sucedido a mí en estos meses, dice el Papa, cuando iniciaba. Y el discernimiento se realiza siempre en presencia del Señor, sin perder de vista los signos, escuchando lo que sucede, el sentir de la gente, sobre todo de los pobres. Mis decisiones, incluso las que tienen que ver con la vida normal, como el usar un coche modesto, van ligadas a un discernimiento espiritual que responde a exigencias que nacen de las cosas, de la gente, de la lectura de los signos de los tiempos. El discernimiento en el Señor me guía en mi modo de gobernar. Pero asumiendo que el sello indeleble de la formación jesuita
de Jorge Mario Bergoglio está por encima de su misión y servicio eclesial pastoral, podríamos hablar del discernimiento como un método teológico. En un artículo de Virginia Scuy, que ella titula El discernimiento teológico pastoral de los signos de los tiempos en Medellín, la autora afirma que este fue, comillas, un ejercicio de discernimiento, y que este fue el método usado. Al seguirse en Medellín las perspectivas pastorales del concilio, se optó por el método pastoral de lectura de los signos de los tiempos en orden a orientar la tarea de la Iglesia en América Latina. La misma autora cita a Silvia Scatena en su libro In Populo Pauperum, en el cual se reivindica esta posición que consiste en la consagración de un método. De otro lado, a propósito del impacto metodológico de un documento como Gaudium et Spes, Concilio Vaticano II, apunta Chicken Dance. Precisamente una de las novedades de Gaudium et Spes, la del método teológico, es extremadamente relevante para una teología de los signos de los tiempos. Y agrega, la cuestión acerca del método del pensar creyente define la manera concreta cómo la Iglesia enfoca los más diversos problemas humanos, o bien desde una postura más deductiva que aplica principios inmutables a realidades cambiantes, o por el contrario, desde una orientación más inductiva que destaca el valor de lo particular, de lo histórico concreto, a la luz de lo cual incluso los principios encuentran una nueva iluminación y comprensión. Lo que me propongo entonces es indagar un poco por el método usado en Laudato Si y en Laudate Deum, teniendo una mirada sobre los ejercicios espirituales y cómo los ejercicios como un método van siendo comunicados al ejercitante. Porque yo creo que nosotros los que acompañamos ejercicios, como les decía ahora, siempre nos preguntamos, ¿será que tenemos que dar el texto tal como nos lo dejó San Ignacio? ¿O acudimos a todos estos estudios que se han hecho, sobre todo en el siglo pasado, yo diría que en los 2 últimos decenios del siglo pasado, y en estos que llevamos, se han hecho muchos estudios sobre los ejercicios espirituales y sobre cómo adaptamos el lenguaje también? En alguna reunión con el CIRI ampliado, en tantas conversaciones que tenemos, les hice alguna vez una pregunta y les dije, ¿cómo cada uno está dando la meditación del infierno hoy en día? ¿Será que le podemos dar con el mismo lenguaje ignaciano la meditación sobre el infierno a un grupo de jóvenes hoy? ¿O es preciso que revisemos ese lenguaje y que revisemos el método que estamos usando para acompañar no solamente los ejercicios de mes, que son como el culmen, sino también una tanda de 8 días a personas que han repetido una y otra vez esta experiencia de los ejercicios? Y ahí me viene a la memoria una frase que quizás leamos en el libro que presentaremos mañana del padre Darío Restrepo, que alguna vez le preguntó al cardenal Martini, un hombre conocedor de los ejercicios hasta los tuétanos, y le preguntó, bueno, ¿y por qué realmente, como dice Cabarrús, los ejercicios no nos cambian y tenemos que seguir haciendo ejercicios constantemente? ¿Por qué no nos convertimos? Y le contestó de una manera muy sencilla el cardenal y le dijo, porque no los hacemos como hay que hacerlos. Y miren que es una respuesta sencilla, parece inclusive, bueno, cualquiera puede contestar eso, pero es muy profunda, porque como el mismo Ignacio decía, después de un largo camino, de un trasegar espiritual bastante profundo, decía que a él le podían quitar inclusive los textos sagrados,
y que aún así él creía. Fue un hombre que se convirtió y que quizás ya no necesitaba eso, porque realmente se convirtió. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros damos ejercicios? Y muy especialmente, a mí me toca un poco la segunda semana, estamos en segunda semana, muy especialmente cuando llegamos a la elección en segunda semana y tenemos que tomar decisiones, las estamos tomando o volvemos a reafirmar esas primeras elecciones que hicimos cuando hicimos los de mes o cuando hicimos otros de 8 días. Creo que son preguntas que tenemos que hacernos en este contexto. Yo voy a presentar en varios cuadros comparativos lo que creo yo que este método que se ha vuelto para nosotros capital, importante en América Latina, y que es lo que América Latina le ha contado al mundo también, a través precisamente de esa formación de nuestro Papa Francisco y de su valentía para presentar documentos de esta manera. El método, pues la mayoría de nosotros pues somos latinoamericanos y lo hemos oído por lo menos mentar, el ver, el juzgar y el actuar, que tienen su espejo en el método ignaciano de dar ejercicios espirituales, que el ejercitante prepare de tal manera su espíritu y su conciencia para dejar de lado los afectos desordenados y entonces, una vez dejados, buscar y hallar la voluntad de Dios. Ese es el objetivo de los ejercicios espirituales, ¿no? San Ignacio nos pone una primera semana de ver la realidad, de verla. Esta mañana las imágenes, tanto las de Aníbal como después como en la oración y como en el taller, creo que impactaron nuestro presente y nuestra mirada. Estoy mirando, estoy contemplando este planeta, porque el planeta sigue girando. Y mientras tanto, nosotros tenemos que observar, ver, no solamente mirar, sino entender a través de ese ver constante y para llegar a un ver profundo que es la contemplación. Voy a invitarlos al primer cuadro. El primer cuadro tiene que ver con el principio y fundamento de los ejercicios espirituales, sobre todo con los destinatarios. Hay muchos elementos en la encíclica y en Laudate Deum que nos hacen postular ese nuevo modo de hacer teología. Un primer elemento de la carta llama mucho la atención y llamó mucho la atención de mucha gente que no es ni católica, ni cristiana, ni religiosa siquiera. Sabemos muy bien que el documento ha impactado a hombres y mujeres de todo el mundo. Dice ese ingreso de Laudato Si: frente al deterioro ambiental global, quiero dirigirme a cada persona que habita este planeta. Eso nunca lo había dicho ningún papa. En mi exhortación Evangelii Gaudium escribí a los miembros de la Iglesia en orden a movilizar un proceso de reforma misionera todavía pendiente. En esta encíclica intento especialmente entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común. Un primer ejemplo ignaciano de rupturas o de discontinuidades puede servirnos para este primer cuadro comparativo. San Ignacio de Loyola escribió el principio y fundamento de los ejercicios, notando con plena seguridad que no aparecía Jesús el Cristo en la redacción. Y nos podemos preguntar nosotros que acompañamos ejercicios: ¿notando? ¿Notó Ignacio la ausencia o la pensó? ¿Fue deliberada la teología del peregrino en lo que toca a la redacción del principio y fundamento, o se trató de un discernimiento como método que llevó a Ignacio a querer entrar
más fácilmente con todos. Quien ha dado el principio y fundamento sabe que esa es una elaboración universal, donde no aparece la iglesia, donde no aparece Jesús, y aunque se han hecho estudios sobre la cristología del principio y fundamento, pues lo entendemos como una reflexión que es no solamente el pórtico de los ejercicios, como una de las notas previas, sino que también es la síntesis de todos los ejercicios y del orden que con ellos se persigue. Es el gran armónico que luego se va repitiendo una y otra vez a lo largo de toda la experiencia, lo va articulando y la orienta hacia su sentido último y definitivo: la adoración de Dios por la relación ordenada del hombre a las cosas. Así, es más lógico pensar que San Ignacio tenía claro su propósito. Si bien hay buenos estudios, como les decía, sobre la cristología que hay en este principio y fundamento, lo mismo creo que ocurre con el Papa Francisco cuando de hacer afirmaciones se trata. Su propósito es neto. La teología del Laudato Si y del Laudate Deum es pensada. Su raciocinio parte del contexto, ver. Las preguntas iniciales quieren dar una respuesta mundana iluminada, teniendo en cuenta las posibilidades objetivas que tenemos. Igualmente, la fundamentación bíblica de este documento no es un mero adorno. Funciona como fundamento, como inspiración, como eje y como motor de espiritualidad. Con esto podemos pasar al segundo cuadro. El segundo cuadro tiene que ver con Laudato Si, Laudate Deum, en el capítulo segundo, Laudato Si, y la primera semana de los ejercicios. El Papa inicia la encíclica siendo fiel al primer paso de los ejercicios. En la primera semana de estos, San Ignacio nos propone como como paso metodológico el reconocimiento del pecado, del mal, de la perversión, de las malas intenciones, de nuestra tendencia constante al egoísmo. Y después de la oración preparatoria, Ignacio nos pide una composición del lugar. Y en la mayoría de los casos, este paso funciona como el ver, que me involucra en la realidad y me hace parte de ella. Se requiere evitar el distanciamiento y procurar la inmersión en un contexto. Y así, desde la otra orilla, con énfasis, al inicio de la carta encíclica, afirma el Papa: esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra que gime y sufre dolores de parto. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Nuestro propio cuerpo está constituido de los elementos del planeta. Su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura. La encíclica pues hace al inicio un examen de conciencia general. Y en esto yo creo que el método ignaciano invita al ejercitante a que entrando en los ejercicios tenga que hacer un examen muy serio, individual y comunitario. ¿Cuál es mi responsabilidad en este caos? ¿Cuál es mi responsabilidad también con la tierra, con los seres que me rodean? ¿Y cuál es mi responsabilidad en la evaluación constante, en el examen constante de mis relaciones con los otros, conmigo, con los otros, con el cosmos y con Dios? Ese examen de conciencia general no está desprovisto de un juicio personal y colectivo.
e inspirada en una espiritualidad que toma como ejemplo prototípico al Poverello de Asís. Sigue una lógica ignaciana detectable en su modo de proceder. Los numerales 13 a 16 de la encíclica, desde una mirada esperanzadora, resumen el llamado de Francisco como al inicio de la segunda semana de los ejercicios, que es a no ser sordos, llamado a no ser sordos. Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades. Para ello, advierte el Papa la metodología a seguir, dejando claro que no presentará primero la reflexión creyente, rompiendo ya completamente con cualquier método deductivo. Dice, comillas, las reflexiones teológicas o filosóficas sobre la situación de la humanidad y del mundo pueden sonar a mensaje repetido y abstracto si no se presentan nuevamente a partir de una confrontación con el contexto actual. Es lo que estaba diciendo de nosotros tenemos que revisar el lenguaje que usamos para dar ejercicios espirituales, para acompañar ejercicios espirituales. Quizás el lenguaje del siglo XVI se agotó o tiene un significado tan profundo que lo tenemos que traducir, y eso es importante para los creyentes y para quienes nos buscan, confiados en que les daremos puntos que entienden y no que se quedan por allá en lo abstracto y en la reflexión sin ninguna explicación. Yo no puedo decirle a un grupo, miren, ustedes todos conocen los 3 binarios. Es más, todavía personas que hacen ejercicios constantemente y que dan puntos, uno tiene que estar estudiando eso siempre. Y uno vuelve a pensar, a ver, ¿cómo voy a dar los 3 binarios esta vez? ¿Cómo voy a dar las 3 maneras de humildad esta vez? Ahí ya empieza la cosa a complicarse, porque todos podemos hablar de discernimiento, y es fácil para toda persona que ha tenido contacto con la espiritualidad ignaciana oír discernimiento, pero sabemos cómo es esa metodología y qué pasos nos pueden ayudar a hacer un discernimiento individual o un discernimiento en común. Yo le voy a pedir allá atrás que nos ayuden a cerrar esas ventanitas de allí que con un solo botoncito se cierran, porque está molestando aquí a algunas personas. Vamos al tercer cuadro, que he titulado La incorporación de la realidad como clave del cambio en los ejercicios espirituales, y Laudato Si en su análisis de lo que nos está pasando. Dice un estudioso de los ejercicios espirituales que San Ignacio tiene una pasión por lo real. Dejarse llevar por San Ignacio es adentrarse y afincarse en lo real. Pues para este autor, psicólogo de profesión, según Freud, toda neurosis tiene la consecuencia de apartar al enfermo de la vida real, extrañándole de la realidad. Por tanto, para él, hacer ejercicios desneurotiza, fuerza a un camino de progresiva incorporación de la realidad y apoyado en ella, cambia y sana. Por ello, la insistencia de Ignacio en traer la historia. En los ejercicios números 102, 109, o que el primer preámbulo de una oración sea la historia. Ejercicios 111, 137, 150, 201, 219. Hombre real sería aquel, o ser humano real, sería aquel que lograse desmontar el máximo de ilusiones fantásticas sobre sí mismo y sobre el mundo. Ese sería un ser humano real, que logra desmontar lo fantástico que tiene, las ilusiones fantásticas. Igualmente, quien sea capaz de alejar de sí mismo las ideas de omnipotencia e impotencia que están
en los dos extremos y pueda superar el estado narcisista de relación exclusiva consigo mismo. Ese es un sujeto que está realmente en segunda semana de ejercicios, porque probablemente ha desmontado esas falsas ilusiones y entonces es un sujeto preparado para tomar decisiones. Este ver lo real en los ejercicios está conectado con todos los sentidos y con todas las potencias del ser humano. San Ignacio, enamorado de lo real, nos pide poner en funcionamiento todas nuestras capacidades. Antes de compartirles la lista que está en los ejercicios, recuerdo también que sobre esto de lo real y la ilusión, algún amigo de San Ignacio decía que como San Ignacio pensaba que el 90% de los que hacían ejercicios eran ilusos. Eso lo dice, eso está escrito, no me lo he inventado yo. Y él mismo después agrega y dice, yo dudo si decía el 90, yo creo que era el 99. San Ignacio, enamorado de lo real, nos pide poner en funcionamiento todo eso para ver, para mirar, para oír, para oler, para gustar, para tocar, para recordar y sentir, para gustar, para afectarse y para demandar. ¿Se acuerdan de nuestra amiga? Nuestra amiguita ya que decía, paren esto que me quiero bajar. Pero no podemos. Una ilusión sería creer que podemos parar esto. Pero ni siquiera cuando nos retiramos 3 días, 8 días, 10 días, un mes para hacer ejercicios, el mundo para. Ni siquiera. Puede que nosotros nos calmemos frente a este vórtice de mundo que sigue mostrándonos una realidad bastante difícil. Ver, mirar, oír, oler, gustar, tocar, meditar, discurrir, raciocinar, recordar, sentir, gustar y afectarse son verbos de la segunda semana que son importantísimos para el ejercitante, porque si no, contemplamos lo irreal, contemplamos la ilusión. A mí me gusta el ejemplo del nacimiento. Y lo repito a los ejercitantes, cuando los invito a una contemplación y después de explicarles los pasos, los puntos, de darles los puntos, les digo, no se vayan a ir a contemplar el nacimiento pensando en las imágenes tan bonitas que trajeron de España, de Italia, sobre todo cuando estoy con los sacerdotes diocesanos. Son unos pesebres hermosísimos y ninguno de nosotros ha hecho un pesebre en su casa poniéndole un pedazo de caca de vaca. Nadie, porque entonces nadie va a verlo. Pero resulta que ese es el real, porque es que es un pesebre. Y no podemos contemplar el nacimiento si no es en un pesebre. A eso se está refiriendo Ignacio cuando habla de lo real, que las contemplaciones tienen que ser reales y no abstractas y no ideales. Hay que desmontar lo ideal para poder sentir. Miren que esa segunda semana que pasa por todas estas contemplaciones, meditaciones, reflexiones y oraciones con la vida de Jesús, pues a lo que nos ponen es a caminar al lado de una persona real y no de una persona ideal, al lado de un prototipo de ser humano que sufre, que llora, que se lamenta, que se preocupa, que se alegra, pero que sobre todo siente en su propio cuerpo, sentir con todo, cuando ve al ciego de nacimiento, cuando oye a quien le pide y clama por ayuda, cuando se da cuenta que lo tocan para recibir un poquito de fuerza de él, cuando se encuentra con las hermanitas que lloran a su hermano, cuando él mismo
sufre el dolor en las entrañas. Esto es importantísimo para San Ignacio en la segunda semana. Contemplaciones realistas. El reconocimiento pleno de la realidad en Laudato Si, en Laudate Deum y en los ejercicios espirituales está conectado siempre con ese análisis de la realidad, lo que está pasando a nuestra casa. A un ejercitante se le pregunta al inicio también, ¿cómo estás hoy? Porque los ejercicios se hacen de aquí para adelante. El pasado nos ayuda a entender nuestra vida, pero nosotros nos preparamos para la vida de aquí para adelante y no de aquí para atrás. Nadie duda de la calidad de los análisis y del apoyo científico que ayudó a la preparación de este texto, Laudato Si, pero tampoco de la veracidad de las estadísticas y de la contundencia de las afirmaciones. No sabemos exactamente cuántos hombres y mujeres de ciencia están detrás de estos análisis de coyuntura, pero podemos estar ciertos del cuidado en el uso de tales datos. ¿Por qué hago esta anotación sobre Laudato Si? Porque yo creo que cuando preparamos ejercicios espirituales no podemos ignorar el grupo al que nos dirigimos, la realidad en la que vive ese grupo al que nos dirigimos, el contexto que tiene ese grupo que acompañamos, porque no podemos hablar simplemente de manera abstracta a todos de la misma manera. Aquí hay un problema metodológico detectable en los trabajos de teología, digo yo, tanto lo que hacemos en las facultades de teología, por ejemplo, y es que muchísimos presentan proyectos de grado o de investigación convencidos de utilizar un método que no es propio y son incapaces de servirse de los métodos de las ciencias sociales con precisión y con credibilidad. Apelo también al uso de los métodos de las ciencias sociales, humanas, económicas, políticas, para dar ejercicios espirituales. El ver, juzgar y actuar no puede convertirse en una muletilla tanto de los teólogos como de los acompañantes de ejercicios, que ya vamos asumiendo también una metodología que nos es común. Creo que voy a saltar al cuarto cuadro, porque aquí me van diciendo, se le va acabando el tiempo, pero todavía estoy bien, ¿no es cierto? Muy bien. El cuarto cuadro tiene que ver con la segunda, tercera y cuarta semanas de los ejercicios y el Evangelio de la creación. Puede ayudarnos a entender esto algunas de las estadísticas muy sorprendentes que encontramos en Laudato Si. Hay un primer dato: de 246 numerales que tiene toda la encíclica, solo hay 67 citas bíblicas. Esto es muy raro, esto es inédito en un documento papal tan extenso, y quizás el menor número de citas bíblicas en la historia de las encíclicas. Segundo dato: llama mucho la atención que se citan las conferencias episcopales. Ya los papas no hablan, esperamos que el próximo tampoco lo haga, a no ser que regrese a otro estilo, pero este ha dejado un estilo, nos lo regala como herencia. Cita a las conferencias episcopales, nunca lo habían hecho los papas, porque siempre decían yo, el Espíritu Santo, yo y nosotros, ¿no? Ahora el Papa no le da miedo decir la Conferencia de Obispos del Sur de África, la Conferencia Latinoamericana y del Caribe, Aparecida, Filipinas, Bolivia, Alemania, Patagonia, Comahue,
no habíamos oído ni quiera mentar que fuera una conferencia. Paraguay, Nueva Zelanda, Argentina, México, Australia, Portugal, y cita a las conferencias, o sea, dice lo que están diciendo los obispos de allí, y los de allí, y los de allí, y los de allí, no es lo que está diciendo el Papa desde Roma. Yo estoy recogiendo lo que dicen ellos. Eso en la segunda semana de los ejercicios nos conecta con esas decisiones que tenemos que tomar, donde siempre hay que tomar en cuenta lo que se nos dice, las otras voces, lo que están diciendo los otros en nuestra vida sobre nuestra propia vida. De estos datos se desprende un modo de proceder que es inédito. El Papa, fiel a una eclesiología que encuentra su fundamento en el Concilio Vaticano II, cree en la colegialidad. Se sirve de todas las voces para presentar una síntesis de lo que reclama la historia. Si tenemos en cuenta la complejidad de la crisis ecológica y sus múltiples causas, deberíamos reconocer que las soluciones no pueden llegar desde un único modo de interpretar y transformar la vida, la realidad. También es necesario acudir a las diversas riquezas culturales de los pueblos, al arte y a la poesía, a la vida interior y a la espiritualidad. Si de veras queremos construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos destruido, entonces ninguna rama de las ciencias y ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de lado, tampoco la religiosa con su propio lenguaje. Esto para los acompañantes espirituales creo que es motivo de reflexión, y es: nos están llegando personas que no tienen ninguna formación, ni siquiera catequética. Y ya lo vemos inclusive no en retiros de un día, no en retiros de 3 días, no, vienen a retiros de 8 días personas que no tienen ni siquiera una formación en catequesis. Y ahí uno se pregunta, seguimos la indicación ignaciana de si no hay subyecto, dénsele unos ejercicios leves y despáchenlos, porque no hay subyecto para eso. A mí me parece que es una pregunta muy seria para nosotros, muy seria, y que no tiene una fácil respuesta, ni siquiera inmediata, porque podríamos decir: ¿y cómo voy a rechazar a la gente que me dice quiero hacer ejercicios de 8 días? Y entonces que yo le diga no puede porque usted no tiene catequesis. ¿Qué vamos a hacer? Lo invitamos tal vez a un pequeño retiro de preparación, lo preparamos con tiempo y le decimos: bueno, sentémonos siquiera en unas 5 sesiones antes de esa tanda y por lo menos te enseño a manejar la Biblia. Porque si aún aquí en la universidad a veces en los primeros semestres están perdidos los estudiantes en teología, y uno les dice Tobías y no tiene ni idea dónde está ese libro. Bueno, el primero y el último pues porque Génesis y Apocalipsis, y los evangelios porque los estamos leyendo. Pero en general nos vamos encontrando con un público muy diverso que tiene muchas procedencias, y al que no se le puede exigir que tenga una catequesis como la que nosotros recibimos, o que tengan un camino como el que nosotros hicimos. Y creo que es una pregunta muy importante para nosotros, los que acompañamos ejercicios espirituales. Vamos al 5º cuadro. Y a ver, no, todavía tengo cositas por decir del 4º del 4º cuadro. Sobre el proceder bíblico de los ejercicios, que yo creo que en la segunda semana es importante para nosotros
los que estudiamos los ejercicios para acompañarlos. Porque ahí es donde nos encontramos realmente con todos los textos bíblicos. Vaya, contemple este texto de la encarnación, vaya, contemple el texto del nacimiento, vaya, contemple la vida de Jesús, vaya al bautismo, pase por las parábolas, pase por los encuentros de Jesús, pase por toda su vida para que reconozca ese modelo, ese prototipo de ser humano en los encuentros normales, cotidianos que él tiene. Y entonces la pregunta para nosotros es: ¿cómo acompañamos ese proceder bíblico de Ignacio, que es con breve y sumaria declaración, y que a nosotros los ejercitadores también nos pide? No hacer la exégesis completa para los ejercitantes, porque uno no puede orar por ellos. Ellos tienen que, el ejercitante tiene que orar, ¿no? Que se entienda que aquí no estoy dando puntos, entonces nada de breve y sumaria declaración, puedo extenderme. Pero ¿cómo realmente usamos la exégesis? Los comentaristas, ¿cómo preparamos algunos puntos para tener una mayor inteligencia del texto que vamos a regalar? ¿Cómo somos un poquito más creativos a la hora de hacer síntesis de textos de los cuales los ejercitantes no conocen todos los detalles? Y esa también es una pregunta para nosotros. Creo que, aunque les deje más preguntas que respuestas de las que voy a dar, de eso se trata en un simposio de ejercicios, de cuestionarnos y preguntarnos y poder tener preguntas que alienten el estudio de los ejercicios espirituales. Ignacio advierte al ejercitante que en los puntos para la oración dé solo sumaria declaración. Eso está en la anotación número 2 de los ejercicios. Esto quiere decir que el ejercitante tiene que contemplar, meditar, reflexionar por sí mismo todas las escenas. En los ejercicios, coherentemente con la teología cristocéntrica ignaciana, la vida de Jesús es el eje articulador de la experiencia. Ella va desde la Anunciación, ejercicios 262, seguido de la Encarnación, ejercicio 101, hasta la Ascensión, ejercicios 312. Esta elección de los textos responde a un proceder acorde con la ascética del tiempo de Ignacio. Y la anotación número 2 explica este proceder que está referido a los 4 clásicos sentidos del texto. El que da los ejercicios da litera et alegoría, narrar fielmente la historia, litera et alegoría. Con breve y sumaria declaración da la significación creyente del texto. El que contempla desde la litera et alegoría llega a la moralis, discurriendo y raciocinando por sí mismo. Es de más gusto y fruto espiritual. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me hace cambiar? La anagogía estaría en el sentir y gustar de las cosas internamente, que supone ese encuentro con el Señor que te trasciende. Del mismo modo, las contemplaciones tienen una clave explícitamente confesional. No son una ingenua inmersión en la vida de Jesús, sino un captar lo que a mí me afecta, reflectir en el sentido de dejarse afectar, de que me llegue el reflejo. No se trata solamente de contemplar la anécdota, sino todo el conjunto del misterio. ¿Cómo me afecta a mí? La historia es la reproducción pormenorizada del hecho. La fe es la confesión de la plenitud de Dios en aquel hombre objeto de confesión. El eje articulador de Laudato Si aparece como el corazón de la fundamentación e inspiración bíblica que canta
Ignacio con San Francisco de Asís, alabado seas mi Señor, con todas las criaturas, especialmente el hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas, y es bello y radiante con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. Alabado seas mi Señor por la hermana luna y las estrellas, y continúa con esa oración que todos hemos hecho alguna vez, el cántico de las criaturas. Este cántico, además de toda la espiritualidad franciscana y ecológica, embellece una encíclica llena de actualidad y de críticas fuertes al paradigma tecnocrático y a todo sistema injusto que no permite el desarrollo pleno de las capacidades inherentes a cada ser humano. El capítulo 3 va más a fondo, plantea la raíz del problema y no deja títere con cabeza. Su tono es profético y si bien reconoce las bondades de los nuevos sistemas, planteamientos económicos e ideologías, acusa con mucha virulencia todo sistema injusto. La cultura ecológica, cito Laudato Si, la cultura ecológica no se puede reducir a una serie de respuestas urgentes y parciales a los problemas que van apareciendo en torno a la degradación del ambiente, al agotamiento de las reservas naturales y a la contaminación. Debería ser una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático. De otro modo, aún las mejores iniciativas ecologistas pueden terminar encerradas en la misma lógica globalizada. Buscar solo un remedio técnico a cada problema ambiental que surja es aislar cosas que en la realidad están entrelazadas y esconder los verdaderos y más profundos problemas del sistema mundial. Poco a poco, este documento se transforma en un juicio ponderado de las diversas realidades que nos afectan a todos y deja ver con claridad meridiana las opciones de esta orilla. Quinto cuadro, juicio, meditación de las dos banderas y 3 maneras de humildad. Ya en el tercer momento, que es del método, que es el actuar, ver, juzgar, actuar. Miren cómo en primera semana nos pone Ignacio a mirarnos a nosotros mismos, a mirar nuestro alrededor, a mirar y contemplar el mundo, a mirar como la Trinidad para deshacernos de esos afectos desordenados y entrar en las contemplaciones de la vida real de Jesús, la real, que tiene su asiento aquí y ahora. Se puede notar entonces en este momento tercero del método, la acción, el actuar, se nota el impacto que tienen sobre los juicios tanto la presentación de la realidad como la iluminación bíblica y eclesial. El actuar está siempre acompañado de una serie de principios que aparecen por aquí y por allá, anclados en la tradición eclesial y puestos al servicio de un presente histórico para discernir nuestro futuro. Son en realidad las actitudes las que pueden transformar nuestro modo de vida en este planeta, como los ejercicios espirituales. Todo ejercicio implica esfuerzo, romper la inercia de los modos ordinarios de vivir, salir de la pasividad del oír, del ver, del comportarse simplemente como un espectador. Exigen entrar a ser actores, actrices, subir al escenario y actuar, bajar al campo de deporte y jugar, entrar en la palestra del espíritu y luchar. La meditación de las dos banderas y las 3 maneras de humildad
forman una unidad indisociable, una única experiencia espiritual, aunque se sabe que el segundo documento es elaborado mucho más tarde por San Ignacio, las 3 maneras de humildad. Aquí vale la pena recordar una cosa, parecería muy fácil, uno dice esta meditación de las 2 banderas, voy a escoger entre el bien y el mal, pues es clarísimo que escojo. ¿Para quién no es claro que escogemos? No, San Ignacio está pensando una cosa, y es que no hay una tercera bandera, porque resulta que la realidad es que parece que estamos en la mitad, y que a veces nos funciona esta bandera, claro, muchas veces nos funciona esta bandera, la de Cristo, pero a veces estamos en la otra bandera, y entonces ven ustedes, ¿por qué les recordaba ahora esto que dice el cardenal Martini, que decía, es que no hacemos bien los ejercicios, no somos capaces de quedarnos de una sola parte, en una sola bandera. Eso parecería pues como un baldado de agua fría para un ejercitante, y es, no, es que yo no soy del todo bueno y por eso estoy haciendo ejercicios, para convertirme, ¿no? Sí, pero la conversión es así, de allá para acá, no de aquí para allá, y no hay una tercera bandera. Eso es muy grave, muy radical, pero es así. Como los profetas son radicales, Jesús es radical. Y nosotros realmente no nos le apuntamos a lo radical. Vamos haciendo, poquito a poco, como podemos, hasta donde podemos. Y eso lo decimos para nosotros mismos, anclados en una realidad que es esa. Somos santos y pecadores, pecadores y santos. Pero nos contentamos con eso. El problema está en que nos contentamos con eso. No hay un proceso para llegar a las maneras de humildad, que dice San Ignacio, la primera es necesaria. Número 165 de los ejercicios espirituales. La primera es necesaria. Es necesaria para la salud eterna, a saber que así me baje y me humille, que así me abaje y me humille, cuanto en mí sea posible, para que en todo obedezca a la ley de Dios. Está hablando Ignacio de la voluntad de Dios, que también va cambiando, porque las circunstancias van cambiando. De tal suerte que, aunque me hiciere Señor de todas las cosas, y pensamos en ese Jesús en el desierto, te daré todos los reinos, ni por la propia vida temporal sea en que yo vaya a pensar en quebrantar un mandamiento y cometer un pecado mortal. Esa es la primera manera de humildad, que para San Ignacio es buena, es necesaria. Pero la segunda nos está indicando una cosa, que la primera es perfecta. O sea, como dice Ignacio, por nada del mundo voy a cometer un pecado deliberado. No estamos hablando de errores, ni estamos hablando de fallas, ni estamos hablando de descuidos. No, estamos hablando de verdaderos pecados pensados y deliberados. Voy a mandar a matar a esa persona. Es un pecado deliberado. O yo mismo la mato. Pecado deliberado. Yo no mato por error. La segunda manera, dice Ignacio, que es más perfecta humildad que la primera, es a saber, si yo me hallo en tal punto que no quiero ni me afecto más a tener riqueza que pobreza, como en el principio y fundamento, a querer más honor que deshonor, a desear más vida larga que corta, si para el servicio de Dios es igual que yo no me afecte más por una cosa que por la otra, que por todo lo criado, ni porque la vida me quitasen,
no sea que yo vaya a pensar en cometer un pecado venial. Eso es radical, qué pena, pero eso lo dice Ignacio radicalmente. Para cambiar el lenguaje y dar los ejercicios hoy, ¿tengo que ser más suave? Pues no. Yo tengo que dar los ejercicios de San Ignacio. Y eso fue lo que él propuso. Y San Ignacio se fijó en la persona de Jesús. Y eso fue lo que la persona de Jesús propuso. Entonces, aquí no nos estamos inventando un nuevo método y nuevos lenguajes para hacer unos ejercicios. Decía hace poco en el diplomado sobre ejercicios, decía el padre Parra, decía, no, retiritos no, ejercicios espirituales de San Ignacio, o sea, ejercicios radicales que realmente revuelvan nuestra vida y nos pongan en una dinámica distinta. La tercera manera de humildad es perfectísima, perfecta más perfecta y perfectísima, una gradación. Esta, bueno, eso es para santos, creo yo, santos y santas, que incluyendo la primera y la segunda, siendo igual alabanza y gloria de Dios nuestro Señor, para imitarlo y parecerme más a Cristo nuestro Señor, quiero y elijo, yo quiero y elijo más pobreza con Cristo pobre que riqueza, más oprobios con Cristo lleno de ellos que honores, y desear más de ser estimado por vano y loco por Cristo, que primero fue tenido por tal, que por sabio ni prudente en este mundo. O sea, es llegar al punto de desear eso. La primera, como que uno dice, bueno, es estar ahí más o menos como se puede. La segunda, hacer un esfuercito más grande. Y esta tercera es muy difícil, realmente muy difícil. Y yo no sé si haciendo los ejercicios realmente, cuando pasamos por ahí, realmente llegamos al tercer grado de humildad. Ese es un juicio que tenemos que hacer individualmente. Ese no es un juicio, no puede ser un juicio colectivo, de ninguna manera. Ni puede ser un juicio contra nadie. Es solo la persona en su real libertad que hace examen de conciencia y dice, estoy en primer grado de humildad, en segundo o en tercero. Como pasa con los binarios. Esto lo hago como primer binario, o como segundo binario, o como tercer binario, que también es una gradación. ¿Cuánto tiempo? Exactamente cuánto me queda. Ok, ¿qué hora es? 3. Ok, perfecto. Sí, vamos a dejar unos 15 minutos para las preguntas, entonces voy concluyendo. Voy a pasar al último cuadro, que es la contemplación para alcanzar amor. No me voy a referir ampliamente a ella, porque además mañana también el padre Guillermo Cardona tiene su presentación, que está mucho más encuadrada en la cuarta semana. Y el padre Luis Alfonso tendrá su presentación, que tiene un encuadre mayor en la tercera semana. Espero haberles podido compartir pues estos cuadros, muy especialmente sobre la segunda semana, para que pensemos mucho en nuestra preparación de puntos y nuestro acompañamiento espiritual a personas que hacen ejercicios espirituales ignacianos. El ejercicio ignaciano de la contemplación para alcanzar amor, pues está en la cuarta semana, es decir, al final de los ejercicios. El ejercitante ha recorrido un camino que lo ha llevado metodológicamente desde el reconocimiento humilde del pecado personal y de la participación en el mal social, pasando por la contemplación de la historia actual, real, y la confrontación creyente, que es la vida de Jesús, a la toma de decisiones y a la confirmación de estas en un diálogo con Dios y con su acompañante.
No es raro, pues, que ahora el ejercitante pida conocimiento interno de tanto bien recibido, para que, reconociéndolo internamente, pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Ejercicios 233. El proceso ha terminado, pero comienza de nuevo un círculo hermenéutico. El ejercitante se prepara para poner el amor más en las obras que en las palabras. 230 de los ejercicios. Este proceso de transformación que condujo al ejercitante hasta este punto tiene un nuevo comienzo y mueve a la persona a ofrecerse enteramente para componer las relaciones que estaban rotas con él mismo, con Dios, con el mundo y con los otros. De este mismo modo procede el final de la encíclica Laudato Si, y nos recuerda la corresponsabilidad individual y colectiva en cada decisión y acción. Cito a Laudato Si: hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y honestos. Ya hemos tenido mucho tiempo de degradación moral, burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad, y llegó la hora de advertir que esa alegre superficialidad nos ha servido de poco. Esa destrucción de todo fundamento de la vida social termina enfrentándonos unos con otros para preservar los propios intereses. Provoca el surgimiento de nuevas formas de violencia y crueldad e impide el desarrollo de una verdadera cultura del cuidado del ambiente. A modo de colofón, para concluir, el numeral 93 es de una gran densidad y sintetiza el deseo de Francisco de poner todo saber en función del ser humano, sin diferencias, sin exclusiones, sin marginamientos. El texto contiene citas de San Juan Pablo II, y se ubica en la continuidad de un deseo que no es completamente nuevo, sino el querer de muchos que, por el impulso de este obispo de Roma, llegado el fin del mundo y al cual se le va acabando su pontificado, hoy queremos vivir buscando el mayor bien para todos y para todas. Cito: hoy, creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en que la tierra es esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos. Para los creyentes, esto se convierte en una cuestión de fidelidad al Creador, porque Dios creó el mundo para todos. Por consiguiente, todo planteo ecológico debe incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos fundamentales de los más postergados. El principio de la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes y, por tanto, el derecho universal a su uso es una regla de oro. Una regla de oro del comportamiento social y el primer principio de todo el ordenamiento ético-social. La tradición cristiana nunca reconoció como absoluto e intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada. San Juan Pablo II recordó con mucho énfasis en esta doctrina, diciendo que Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Son palabras densas y fuertes. Remarcó que no sería verdaderamente digno del hombre un tipo de desarrollo que no respetara y promoviera los derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos.
con toda claridad explicó que la Iglesia defiende sí el legítimo derecho a la propiedad privada, pero enseña con no menor claridad que sobre toda propiedad privada grava siempre una hipoteca social para que los bienes sirvan a la destinación general que Dios les ha dado. Por lo tanto, afirmó que no es conforme con el designio de Dios usar este don de modo tal que sus beneficios favorezcan solo a unos pocos. Esto cuestiona seriamente los hábitos injustos de una parte de la humanidad. Muchas gracias. Podemos abrir un ratico de conversación, si hay preguntas, si hay algo por cuestionar, si hay intervenciones, aunque no sean preguntas. Juan Villegas, Guillermo, si quieres, allá atrás. Se dice que los exegetas, cada uno tiene su interpretación, y que hay muy poquitas cosas en las cuales los exegetas y estudiosos de la Biblia estén de acuerdo. Pero hasta donde yo entiendo, en lo único que nadie discute es que el tema central de la Biblia es la venida del reino de Dios. En los ejercicios, la primera meditación que se escribió fue el llamamiento del rey temporal, que se conoce como la meditación del reino. ¿Cómo empatarías tu presentación con esa noción? Yo estoy convencido de que pues la meditación al lado de Jesús es siempre el anuncio del reino, porque como tú bien lo dices, eso es lo esencial de la vida de Jesús. Siempre está anunciando el reino, de mil maneras, y ahí sí podemos decir de mil sin exagerar, porque cuenta parábolas, pone ejemplos, responde a preguntas muy sencillas, pero siempre apuntándole al reino de Dios. Yo creo que cualquier meditación, reflexión, oración, donde tenemos ahí al lado el espejo de la vida de Jesús, es una meditación del reino. Y para Ignacio, pues obviamente me parece claro que eso es fundamental. Es el reino de Dios lo que anuncia él, de todas las maneras como aparece en esas historias que llamamos los relatos evangélicos, pero además también en la transmisión que hace, por ejemplo, un tipo como San Pablo, que no vive ni camina con Jesús, pero que comprende lo que le contaron los otros. Y en últimas, Pablo lo que anuncia es el reino de Dios. Digamos que los términos que utiliza son propios de Pablo. Lo cristocéntrico de Pablo es el anuncio de que ese es el Hijo de Dios. Si uno hace una revisión, por ejemplo, de todas las cartas paulinas, ellas tienen una forma inicial que se repite. Entonces, algún día leen solo el inicio de las cartas de Pablo, siempre se presenta: yo, Pablo, apóstol de Jesús el Cristo, a tales y tales, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo su Hijo. Y con eso está diciendo: yo lo que les anuncio es lo que a mi vez yo recibí. 1 Corintios 15. Quiero, hermanos, que no olviden el anuncio que yo a mi vez recibí, el Evangelio. Lo dice Pablo. Eso es lo esencial también de Pablo, solo que está contado de distintas maneras. Evangélicamente, en las cartas de manera coyuntural, en todas las cartas o epístolas de Pablo a las comunidades, pero ese es el fundamento de lo que tenemos de la vida de Jesús, el anuncio del reino. Guillermo, ya te pasan el micrófono.
pues en esta parte de enumerar primera semana, segunda semana, tercera semana, yo siempre me he preguntado cuál es la lógica interna de todo este camino espiritual, como los puntos fundamentales, como para no caer en un uso como técnico que lo que hace es como los ejercicios como para iniciados y como una repetición de lo mismo. Ay, por favor, no me hable de las banderas. Es que, ¿qué es lo que está en juego ahí? ¿Ve? O sea, como que la historia dice, como que me desconcierta, como que me incomoda, como que no entendemos la dinámica interna. Entonces, ¿cuál es la dinámica interna? Así como, yo no lo digo como para otra exposición, sino como para una indicación de bibliografía, en esta parte de método teológico, porque me parece importante como desglosar esa terminología especializada que dice uno, bueno, a un grupo no le voy a decir en qué semana está o en qué semana no está, sino, no sé, es como esa pregunta de fondo, la lógica interna. Muchas gracias. Sí, yo creo que tendría que ser eso, Guillermo, respondido un poco desde lo que tú mismo dices, una bibliografía para uno entender esto. Hay un buen número de apuntes ignacianos, que es la comprensión de todos los ejercicios. Son unos artículos escritos por Iván Restrepo, donde a mí me gustó muchísimo ese artículo porque articula todo desde el sujeto que llega al sujeto que se empieza a convertir, el sujeto que toma unas decisiones y el sujeto que finalmente se compromete a seguir un camino contemplando el amor, que es curioso porque San Ignacio coloca la contemplación para alcanzar amor casi como una quinta semana, ¿no? Que es lo que se sigue. La contemplación para alcanzar amor es lo que un ejercitante debería continuar haciendo, seguir haciendo, de muchas maneras. Mira que el mismo Ignacio, como indicación metodológica, en el número 1 de los ejercicios dice que los ejercicios son todo modo de orar, no un solo modo de orar, sino todo modo de preparar la conciencia, de orar, de meditar, de reflexionar, volvemos a repetir, para quitar los afectos desordenados. Yo creo que, pues, se trata de ver cómo el sujeto que entra a los ejercicios va siendo conducido, y vemos la dinámica. Primera semana, liberarse, sanarse, misericordiarse y sentir la misericordia. Y digo misericordiarse porque una de las cosas más difíciles con los ejercitantes a veces es que se perdonen a sí mismos. Inclusive van a la confesión y la hacen y reciben el perdón de Dios, pero nada, siguen allá, en el barro, empantanados. ¿Por qué? Porque no se misericordian a sí mismos. Entonces yo creo que la dinámica es que la persona, que ese sujeto pueda salir de ahí, de esa primera semana, listico, libre, tranquilo, alegre, a contemplar un modelo de vida que es Jesús. Contemplar toda su vida, reflectir y sacar provecho de todas esas contemplaciones para llegar a unas decisiones. Si no se llega a ninguna decisión, parecería, según dicen los expertos, parecería que los ejercicios no tendrían sentido si no se llega a ninguna decisión o a la confirmación de algunas decisiones. Por eso es que nosotros, si los hacemos cada año, tendríamos que confirmar nuestras decisiones o rectificarlas, más bien. Padre Sarasa, tenemos una pregunta de las personas que están conectadas virtualmente, de Javier, que nos dice: Padre Luis Guillermo, ¿podría en pocas palabras mencionar qué aporta la visión del cuidado de la casa común a un cambio en la manera de elegir
lo que sea mejor en comunidades no creyentes? Yo creo que en la pregunta está la respuesta. El método. En cualquier comunidad, sea creyente o no sea creyente, la contemplación de la realidad, el ver, es lo que nos mueve. Ignacio habla de emociones, ¿no es cierto? Y uno, ¿qué es lo que le preguntan a un ejercitante? Uno no le pregunta, bueno, contame pues cómo naciste vos, cómo fue tu vida, 18, 30 años de tu vida. No, la pregunta desde mi punto de vista es, y eso es lo que yo le pregunto a un ejercitante, ¿cómo te fue en la oración? Porque estamos en un presente, yo no voy a indagar ni siquiera por si cree mucho o no cree mucho, porque hay personas no creyentes que han hecho ejercicios de San Ignacio y no son creyentes. Yo creo que el método es muy importante para cualquier comunidad, cualquiera que sea su afiliación religiosa y su ética. Es una ética mundial, realmente, una ética mundial. Por allí hay otra pregunta. Sol Beatriz, el micrófono. Sí, aquí. Adelante, Sol Beatriz. Muchas gracias por esta relación de Laudato Si y la exhortación del Papa, excelente, y creo que esta pregunta la han hecho varias veces, pero quisiera desde este contexto mirar esta parte, ¿no? Y es que hay un itinerario que nos lleva desde la primera semana hasta la cuarta, y que la contemplación para alcanzar amor viene de todo un proceso que ha vivido el ejercitante. Pero en este contexto, y que se están dando ejercicios en esta clave de ecología integral, y hay muchas personas que no alcanzan a hacer las 4 semanas cuando van 3 días, 8 días, ¿qué tan pertinente es presentar esa contemplación para alcanzar amor al finalizar una experiencia, aunque no haya hecho las 4 semanas? Bueno, yo no soy especialista en ejercicios espirituales, eso lo tengo que confesar. Yo aquí estoy por obediencia y haciendo lo que puedo. Llevo 2 años y medio. Sin embargo, toda mi vida en la Compañía de Jesús, desde muy jovencito, bueno, ya estaba grande cuando llegué a la compañía, no era joven, pero desde muy niño en la compañía, desde el juniorado, empecé a acompañar ejercicios espirituales. Y pues me he ido formando un poco en esto y he entendido una cosa, que así yo de un retiro de 3 días, yo tengo que pasar por el esquema de las 4 semanas. O sea, escoger lo fundamental, y siempre doy la contemplación para alcanzar amor al final. Sea de 3 días, sea de 5 días, sea de 8 días, sea de 10 días. Y por supuesto en la de mes, ni más faltaba. Pero aún en la de 3 días, yo termino con la contemplación para alcanzar amor. Y paso por los puntos esenciales, un poco mirando la metodología. Y es, yo tengo que pasar en algún momento por esa sanación de la persona que está haciendo retiro. Todos necesitamos sanación, y esa es la primera semana, ¿no? Todos necesitamos por lo menos hacer 2, 3, 4 o 5 oraciones con la vida de Jesús, y luego con la pasión de Jesús, su vida entera. Yo creo que hay que pasar por ahí de todos modos. Si no, estaríamos llamando a todo eso, bueno, yo puedo hacer una convivencia basado en los ejercicios, pero que no sean ejercicios. Pero estoy seguro de que uno puede hacer ejercicios de 3 días. O sea, que yo le doy a la persona puntos, que la persona toma fielmente, que yo los doy con breve y sumaria declaración para que la persona se vaya a orar. O puedo hacer una convivencia, o puedo hacer un retiro, o puedo dar conferencias. Eso, entre otras cosas, se está acabando. Voy a explicarle por qué. En los últimos 3 años hemos recibido muchas peticiones de diócesis, y los señores obispos nos llaman. Yo personalmente le digo al señor obispo, ¿usted qué quiere? ¿Una convivencia, unas conferencias, un retiro o ejercicios? Y él me dice, padre, ejercicios. Y yo le vuelvo a decir, monseñor, ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Sí, padre. Monseñor, entonces, primero que todo,
tiene que aceptar mi propuesta. Ahora no me vaya a poner que usted los va a poner a orar con la liturgia de las horas, que les va a dar una conferencia, que usted les va a celebrar y les va a hacer las homilías. Qué pena. La última tanda la tuve hace 15 días, 70 sacerdotes y un obispo. El obispo estuvo hasta el día anterior, que me dijo: padre, ¿me va a dejar celebrar la última misa? Claro que sí, monseñor, pues que ya le iba a decir, por supuesto que usted cierra la experiencia. La verdad que yo no pensaba mucho en eso, pero bueno, él estuvo de verdad, con un juicio, entendiendo la propuesta. Y de las últimas 5 tandas que he podido acompañar, y mis compañeros Mauricio y Carlos también, a las diócesis, pues no llegamos así como quien dice: no, con esos curas no se puede, esa gente no reza. Tienen otro modo de orar, claro, pero eso lo tenemos que entender en nosotros. ¿Qué estoy diciendo del método? Estoy diciendo que uno tiene que ver esa realidad primero. ¿A quién voy a darle ejercicios? ¿No? ¿Con quién me voy a encontrar? ¿Con personas que no oran todo el día o que necesitan que sea un poquito en silencio y un poquito no? Allá en Cartagena ustedes tienen uno que se llaman específicamente ejercicios de silencio, ¿no? En silencio y espiritualidad en Cartagena, en Turbaco. Bueno, una persona que ve ese título y dice: esto es en silencio, aquí va a ser en silencio. Los otros yo creo que uno los va adaptando, pero es muy importante, Sol Beatriz, eso de que demos lo esencial de las 4 semanas. Es mi punto de vista. Ese es mi punto de vista. Uno podría dar ejercicios de una semana leves y despachar a la persona, como dice, porque no hay sujeto para que siga. Pero yo creo que el solo hecho de que una persona hoy en día diga: quiero hacer unos ejercicios, pues nos esforzamos un poquito en acompañar a las personas, ¿no? Y si hay personas que van más atrás, pues nos esforzamos en acompañar principalmente a esas personas, que los otros entienden. Adelante, mi querido hermano. Tú insististe mucho, y me encanta, sobre el lenguaje. Yo me acuerdo que estábamos estudiando teología aquí en la Chapinero, los grandes documentos pontificios de los patriarcas, de los teólogos, etcétera. Y le decíamos: bueno, y ese lenguaje tan académico, tan bonito, tan sublime, los que trabajamos con jóvenes o con obreros o con campesinos o con niños, ¿eso cómo se traduce? ¿Cómo se traduce a ellos? Eso les toca a ustedes traducirlo. Y vaya, si el trato con ellos termina por aprender de ellos el lenguaje que es propio de ellos. Yo a ellos, por eso me he declarado discípulo de mis discípulos, porque yo aprendo mucho de ellos. Pues ciertamente, porque en el trato con ellos, en su lenguaje, en sus reflexiones, en sus etcétera, cosas de ellos, uno aprende mucho. Hay una frase que yo le repito también a ellos mucho, no me acuerdo del autor en este momento, es: muchas personas ven las cosas como son y se preguntan por qué. Yo sueño con aquellas que nunca han sido, ¿y por qué no? Han hecho toda la vida, se ha hecho así, ¿por qué no pues de otra manera? Y otra cosa, termino. No sé, los que rezamos el rosario todas las semanas, es un resumen de los 4 del mes de ejercicio, ¿o no? Sí, el rosario es un resumen semanal de los ejercicios espirituales. Ahí está todo eso. Y otras cositas más que voy yo, pero no quiero quitarnos tiempo. Yo aplaudo esa intervención, la aplaudo. Sencillamente porque nos lo está diciendo una persona con mucha experiencia en la vida, o mucha. Y creo que a propósito del lenguaje, y tú dices, ¿por qué tenemos que seguir haciendo las cosas de la misma manera? Y una de las cosas más bellas es tener siempre el espíritu de todo puede cambiar. Eso es lo más estable, el cambio. Tendría que ser lo más estable, que siempre pensemos en que podemos cambiar. Y es cuando damos puntos, tenemos que conocer la historia.
porque si no decimos, tenemos que buscar el texto porque no lo sabemos bien. Cuando uno se sabe las historias reales y las historias escritas, uno las transmite en su propio lenguaje, en su propia lengua. Bueno, yo cuando doy puntos, pues algunos se ríen por lo paisa que me voy volviendo, porque como que empiezo así muy neutro y después voy resultando y resulto diciendo, por ejemplo, que Nicodemo estaba hablando con Jesús y que Jesús le dijo: no, hombre, que no tiene que entrar otra vez en el vientre de su madre, no sea bobo. Eso no está escrito en el Evangelio, ¿cierto que no? Pero eso es lo que yo entiendo que le está diciendo Jesús. Por eso uno tiene que conocer la historia para poder narrarla brevemente. Muchas gracias.